Buenas tardes a todos, me llamo Edu Scott, actualmente soy el director de operaciones de la Euroliga de baloncesto. Lo comento como introducción porque mi rol dentro de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos fue de responsable de los oficiales técnicos, tanto para baloncesto como baloncesto de silla de ruedas. De introducción comenté mi posición actual porque en cualquier evento de este tipo siempre buscan tener una cantidad de gente local trabajando en el evento, pero necesitan experiencia o conocimientos de otra gente de otros lugares donde localmente tienen alguna laguna. Y como la mayoría creo ya saben, el baloncesto en el Reino Unido es igual de practicado que, por ejemplo, el cricket exacto en Cataluña. Así que actualmente no hay mucha experiencia, muchos conocimientos. Y se quiso crear un grupo de trabajo, mayoritariamente de gente local de Reino Unido, pero tuve la suerte que, aparte de que soy medio escocés, medio catalán, de ir con un par de otras personas de fuera de Reino Unido a asistir al equipo de trabajo de baloncesto y baloncesto de silla de ruedas. Y para los Juegos Olímpicos tenemos un equipo de 12 personas, para Paralímpicos 16. Y como ya han empezado a comentar un poco tanto Ramón como Moisés, dentro del colectivo olímpico les encanta utilizar abreviaciones y palabras claves como son FAs, que son Functional Areas. Y por lo tanto, en cada deporte hay distintos functional areas que interactúan entre ellos. Y desde un punto de vista egoísta, obviamente si no hay atletas y si no hay deporte, el resto se puede ir a tomar vacaciones porque no se va a celebrar el deporte. Y por tanto, dentro del área de baloncesto, pues interactuamos con todas las distintas áreas que han empezado a comentar un poco los chicos a mi derecha y que durante hoy seguro que sabremos un poco más. Estuve durante poco más de 2 meses trabajando en Londres. Y básicamente esto también es un poco la introducción breve. Gracias.